Les dije que íbamos a leer ¿qué? Muy bien, vamos a leer este pasaje, segunda de Timoteo 3:16. Leen conmigo, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo siguiente. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Hay unos datos muy interesantes con respecto a este libro, la Biblia. Se los voy a mencionar rápidamente. Por ejemplo, la Biblia es un libro que fue escrito en un periodo de 1600 años. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Más o menos pasaron 1600 años para escribir todo lo que se escribió. Eso es un dato muy interesante porque es el libro que más se ha demorado para escribirse. Otro dato interesante, la Biblia tiene más de 40 autores o escritores. Muchos de ellos nunca se conocieron ni fueron amigos en Facebook siquiera. Por ejemplo, Moisés. ¿Qué libros escribió Moisés? A ver, los estudiosos, los juiciosos. Él escribió lo que se conoce como el Pentateuco. Penta, 5, teuco, libros, ¿cierto? Entonces, los primeros 5 libros. A ver, menciónenmelos. Levítico, Número y Deuteronomio. Eso lo debe saber un cristiano. Porque si usted es un cristiano pero no está interesado en la Biblia, entonces simplemente se está dando un buen paseo por las iglesias cristianas. Porque la religión tradicional, precisamente eso es lo que oculta, el conocimiento de la palabra. Y nos enredan con otras cosas. Pero un verdadero cristiano debe conocer su libro sagrado. Y nuestro libro sagrado es la Biblia. Y les decía que Moisés, por ejemplo, no conoció a Juan, por ejemplo, el que escribió. ¿Qué libros escribió Juan, el discípulo amado? Juan 1, Juan 2, Juan 3, Apocalipsis y el Evangelio de Juan, San Juan. 5 libros también. ¿Y Moisés y Juan no se conocieron? Nunca, jamás. Pero como ellos escribieron no lo que ellos querían escribir, sino lo que Dios quería que se escribiera, usted, a pesar de la distancia de años, de culturas, de tiempos, usted encuentra que la Biblia tiene un hilo conductor que no se contradice. No se contradice. Aunque algunos dicen, hay errores, pero nunca de datos exactos y verídicos. La arqueología actual lo único que han hecho es corroborar que todo lo que dice la palabra de Dios es verdad. ¿No le parece a usted impresionante ese libro? Amén. ¿Y por qué no lo leemos más? ¿Por qué no lo estudiamos más? ¿Por qué no le damos más importancia? No, qué librote. Es el libro más perseguido de la historia de la literatura. ¿Ha investigado eso? Los países comunistas persiguen al que tenga una Biblia.
Los países islámicos persiguen al que tenga una Biblia. Y nosotros tenemos 3 y 4. Nadie nos persigue por eso. Y a duras penas nos sabemos unos cuantos versículos de la Biblia. A duras penas la leemos. A duras penas tenemos contacto con ella. Es más, estoy seguro, no porque el Espíritu de Dios me lo esté revelando, aunque Él pudiera, pero estoy seguro que algunos de ustedes esta semana no cogieron la Biblia para nada. Hasta hoy, porque el pastor dijo que leyéramos y nos lo pusieron en pantalla. Y con el libro más asombroso, con el libro más sorprendente, a nuestra total disposición. Leíamos que ese libro es de Dios, inspirado por Dios. O sea que si es el libro de Dios, vale la pena leerlo. Porque son las palabras de Dios. Porque es la voz de Dios. Porque es el consejo de Dios. Porque es la instrucción de Dios. ¡Wow! Dios me dejó su palabra. Y Él diseñó la palabra de tal manera que esa palabra pudiera cumplir el propósito de formación en mí como creyente, como su hijo. Dice toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. Pastor, ¿y esas muertes que hay allá en el Antiguo Testamento también son inspiradas? Sí. Y esas cosas malas que por allá encuentra uno, que un señor le violaron la mujer y él la partió en 12 pedazos y le mandó un pedazo a cada tribu de Israel. ¿Eso también lo inspiró Dios? Y ese pasaje donde Dios le manda a un profeta que se vaya a un burdel y se consiga una mujer prostituta y se case con ella, ¿ese también es inspirado por Dios? Algunos parece que les estoy hablando en chino porque no saben de esas historias. Eso está en la Biblia, pastor. Sí, ahí está. ¿Sabe por qué no la sabe? ¿Por qué no la sabemos? ¿Por qué no la sabemos? Toda la escritura es inspirada y todo eso tiene una razón de ser. Tiene un porqué y un para qué. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. La palabra útil, esa pequeña frase, útil, o sea, tiene un propósito. La Biblia no es un elemento esotérico. Recordaba ayer que hace muchos años fui a una finca, a una hacienda, y había un atril muy hermoso en madera, y sobre ese atril había una hermosa Biblia, grande, bonita, espectacular. Y la Biblia estaba abierta. ¿Algunos de ustedes saben qué se abre la Biblia normalmente la gente? ¿Y por qué la ponemos en el Salmo 91? A ver, ¿alguien sabe por qué? Porque es un acto de alguna manera esotérico, donde creemos que con el hecho de poner la Biblia en el Salmo 91, ¿qué dice el Salmo 91? ¿Qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de lo conmigo. Ah, qué salmo, ¿cierto?
Y entonces, como es un salmo de protección, de esos salmos que hablan de la protección divina, entonces la gente, en vez de leer el salmo y aplicar el salmo a su vida, ¿qué es lo que dice el salmo? Que todas esas protecciones de Dios vendrán ¿a quién? ¿A quién? ¿Para quién es la protección de Dios? Según el Salmo 91, para el que se mete debajo de la sombra de Dios. No para el que abre la Biblia ahí. Y yo vi esa Biblia hermosa y me acerqué. ¿Y sabe qué encontré en el centro de la Biblia? Un huevo. Había un huevo de una gallina ahí. Pero el huevo no se movía. ¿Usted sabe por qué el huevo estaba ahí? No se movía el huevo. No se movía el huevo. No me diga que porque estaba fundado sobre la roca, que es la palabra. No me diga eso. El huevo no se movía porque en el centro se había hecho un hueco. La gallina había venido a leer la Biblia varias veces. Nadie se dio cuenta. Ella con sus patas abrió hueco en el centro de la Biblia. Y ahí puso su huevo a la sombra del Omnipotente. Imagínese usted. Imagínese esa escena. Hermanos, la palabra tiene una utilidad, tiene una finalidad. Esa Biblia que usted tiene ahí no es para ponerla en un atril, no es para endiosarla, es para comerla, para alimentarnos de ella, para consumirla. En estos días en los devocionales hablábamos de que Juan, en la visión que Dios le dio en el Apocalipsis, le dijo que le pidiera un librito chiquito que tenía un ángel grande. Y dice que él fue y le pidió al ángel el libro, y el ángel le dijo: come el rollo amargo. ¿Y qué dijimos que era eso? La palabra del Señor. La palabra del Señor tiene esa particularidad que a veces es agridulce. A veces produce ese dulce maravilloso que cuando uno se queda por encima de la Biblia es muy dulce, ¿verdad? Con los salmos, los proverbios, las promesas. Uy, esa promesa es para mí. El versículo del día para ti. Si les ha llegado al celular, algunos están viviendo con dulces diarios. Les va a dar diabetes, porque están acostumbrados solamente al dulcecito de la mañana. Con la dosis diaria de William Arana. Y están comiendo solo dulce. Y el que come solo dulce se enferma, se indigesta. Necesitamos ir a lo profundo, que es un poco más amargo, más difícil, pero produce un resultado glorioso para nuestras vidas. No sigan la superficie. No sigamos ahí. Mire, si algo, me vine bajando por esa loma allá donde estaba estudiando, casi que vine llorando. No es que sea muy chillón, pero cuando me da la chilladera lloro. Y les confieso, yo me vine diciéndole al Señor: yo creía que yo sabía. Yo creía que yo sabía, pero no sé nada. Y le decía al Señor: perdóname porque he perdido tanto tiempo haciendo una cosa y la otra, en vez de darle más prioridad a tu palabra. A tu palabra, que es vida, que es gozo, que es paz, que es aliento, que es medicina, que es agua viva.
Todo eso es este libro. ¿Alguien más me quiere ayudar? ¿Qué más? ¿Qué más es este libro? Es luz, fuego, martillo que quebranta la piedra, aliento. Bueno, ¿y por qué no la leemos más? ¿Por qué no nos metemos más ahí? La espada que penetra hasta lo más profundo. ¿Y qué pasa, cristianos? Que nos hemos desencantado de la Biblia, que ya ni siquiera la portamos, que ya ni siquiera tenemos una. ¿Qué pasa? Si ella es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. ¿Sabe lo que significa la palabra redarguir? Esa palabra en su original lo que significa es advertir para mejorar. O sea, cuando usted lee la Biblia, cuando yo leo la Biblia, ella tiene esa particularidad de poder decirme los detalles que están mal, no para condenarme, sino para ayudarme a hacer los correctivos necesarios. Y entonces ahí es donde uno entiende y uno dice, bueno, ¿por qué el hermano lleva tantos años en la iglesia y todavía se pega sus tomatas? O no ha leído, o se ha hecho el de la oreja. ¿Y por qué el hermano o la hermana todavía dice palabras tan horribles en sus conversaciones y todavía madrea? Y no es un nuevo, ya está viejo, ya tiene, dijo un amigo mío, canas evangélicas y todavía las mismas. O no ha leído o no ha querido obedecer. Porque el que conoce la palabra de Dios se esforzará y actuará. Y todavía le salen a uno con preguntas, pastor, de vez en cuando meterme un cachito de marihuana es pecado. ¿No lo ha leído? ¿Qué dijo el Señor a los fariseos líderes de la época en que Él vivió? ¿Cómo leen? ¿No han leído la palabra? Cosas que debiéramos nosotros ya saber y estar haciendo, pero es que hemos ido desplazando la palabra, alejándonos de la palabra. ¿No les parece a ustedes eso delicado? El pueblo que decimos vivir para Dios, no tener contacto con la palabra de Dios. ¿No le pasó eso a la nación de Israel? Celosísimos en guardar los rollos de la ley, pero malitos para vivir esa ley. Esa ley les hablaba de que un día aparecería el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, y cuando apareció lo colgaron en un madero. Porque es que el desconocimiento de la palabra y la revelación de Dios a través de la palabra nos lleva a cometer unos errores terribles. Hermanos, Dios nos quiere hablar. Dios siempre ha hablado, y hoy Dios está hablando. Yo quiero que usted lea Hebreos 1:1, por favor. Libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Léalo conmigo. Por favor, mire lo que dice allí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios sigue hablándonos. El problema es que pocos queremos escuchar. En este tiempo dice que ha hablado a través de Jesucristo. ¿Y sabe qué dice San Juan 1:1? Si no me equivoco. Dice: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Ustedes saben qué significa eso? Pastor, es la primera vez que lo leo. Ok. Dice: en el principio era el Verbo es la palabra. Y esa palabra es Cristo. O sea que podemos decir que en el principio era Cristo. Ha existido desde el principio Cristo. Y esa palabra, es decir, Cristo, estaba con Dios, es decir, que es coeterno con Dios. Y dice: y el Verbo era Dios, es decir, que el Verbo, Cristo, es eterno, es semejante al Padre, y aparte de eso, ese Verbo es Dios mismo, la palabra. Y Hebreos dice que en este último tiempo Dios nos ha hablado a través del Verbo, a través de la palabra hecha carne, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero ojo, ¿dónde encuentro lo que el Verbo dijo para nosotros? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, creyentes? ¿Qué pasa, cristianos? Algunos hemos menguado en el estudio de la Biblia. No sé si a usted le preocupa, pero a mí me preocupa que a veces yo no pueda memorizar pasajes de la Biblia, que no los pueda recitar muchas veces de memoria. Leía en esos días acerca de la iglesia en China, que es una iglesia que la verdadera iglesia cristiana en China no puede celebrar cultos públicos como nosotros. Allá las iglesias cristianas que les dejan hacer culto es porque el pastor pasa su mensaje por escrito a las autoridades y las autoridades le autorizan qué decir y qué no decir. Pero la verdadera iglesia, la que quiere vivir para Dios, le toca bajo las alcantarillas, en los potreros, por allá lejos, escondidos. Oiga, leía en estos días, nos decían en esos días que allá les dan clases a los pastores cristianos hasta de cómo hacer parkus. ¿Usted sabe qué es el parkus? Parkour, esa habilidad de saltar, de utilizar su cuerpo para poder escapar de las autoridades cuando los vayan a agarrar. Eso nos lo enseñaron en estos días. Les enseñan esa técnica de cómo ser como un gato para volarse. Porque al que ven con una Biblia lo persiguen, lo meten a una cárcel y en algunos casos desaparecen y nadie sabe de ellos. ¿Usted le ha tocado vivir una cosa de esas por ser cristiano? De pronto el bullying allá en el colegio, ¿cierto? En la universidad, en el empleo. Pero de ahí no pasa. ¿Usted le ha tocado esconderse por ser cristiano? ¿Por leer una Biblia? No, a mí no me ha tocado. Pero allá está la iglesia más grande del mundo.
bajo tierra, escondidos, con fervor en el corazón, amando a Cristo. ¿Y sabe qué hacen? Apenas les llega un fragmento de la Biblia o cualquier cosa de la Biblia, que se lo memorizan. Porque tienen una filosofía: me pueden romper la Biblia, me pueden quitar el libro, lo pueden desaparecer. ¿Por qué no memorizar la Biblia? Así no sea toda, pero una gran parte. ¿Por qué no le hace ese ejercicio a su mente? Quizá pueda llegar a Colombia un tiempo donde no podamos tener Biblias, pero la tenemos aquí y aquí. Si ama a Dios, ama la palabra de Dios. Y esa palabra es vida y es fortaleza para nosotros. Póngase en pie, hermano. Hay una cosa que quiero decir finalmente mientras usted se pone en pie. Escuche lo que le voy a decir, hermano. Así de pie como está. Una de las características de la palabra de Dios es que es verdad. ¿Qué es? Verdad. ¿Sabe por qué tan fácilmente somos movidos en nuestra fe? ¿Por qué tan fácilmente nos vamos tras doctrinas erróneas? Por falta de contacto con la verdad. En la medida en que nosotros nos acercamos a la verdad, nos conectamos con la verdad, nos va a dar capacidad de descubrir las mentiras. Las mentiras. Necesitamos tener más contacto con la verdad. No sé actualmente, pero se dice que antiguamente los cajeros, los que servían, trabajaban en los bancos como cajeros, les hacían una especie de entrenamiento para que detectaran con la yema de sus dedos los billetes. Y se dice que en esas épocas a algunos les correspondió ese tipo de prácticas. Los ponían con muchos billetes verdaderos, a tocarlos, a palparlos, a tal punto que cuando descubrían un billete falso, lo sentían con sus dedos. ¿Qué necesitamos nosotros hoy en un mundo de oscuridad, en un mundo de engaño como en el que estamos, en un mundo donde no sabemos exactamente quién dice la verdad o no? Necesitamos ir a la verdad de Dios, su palabra, su palabra. Porque no todo mundo es como su pastor, que ama la palabra del Señor. Hay algunos que no aman la palabra. ¿Sabe qué aman? Su lana. Su lana. No aman la palabra, no aman el alma. Aman la lana de la oveja. Aman lo que pueden sacar de nosotros. Aman solo lo que pueden arrancar de nuestras vidas. Pero una oveja que conoce la verdad aprenderá a descubrir la falsedad con facilidad. ¿Estamos o no estamos aquí? Oramos al Señor. ¿Lo bendice lo que hablamos hoy? Oremos. Padre, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Por qué no levanta su voz y dice: Señor, ayúdame a amar más tu palabra? Porque en la medida en que tu palabra mora en mí, mi vida es pulida a la imagen de Cristo.
Vamos, hermano, dígalo. Ayúdame, Señor, a amar la palabra. Que esa palabra more en abundancia en mi corazón. Que yo me pueda deleitar en ella. Que yo pueda fluir en ella. Que yo pueda permitir, Señor, que tu palabra obre en mi vida. Mi hermano, mi hermana, hay algo tremendo que produce la palabra, y es que ella te puede dar paz, tranquilidad, gozo, esperanza. Sí, mi hermano, cuando te metes en la palabra, esa palabra se lleva el temor, la angustia, el desespero, la desesperanza, y trae sobre ti la paz inagotable que solamente Dios nos puede dar. Levante sus manos al cielo y dígale: Padre, volveré a tu palabra. Volveré a tu palabra. Le volveré a dar el lugar que corresponde en mi vida. Sacaré tiempo con ella diariamente y permitiré que esta palabra transforme mi ser, transforme mi vida. Y el pueblo dice y aplaude al Rey de Gloria.